¿Vos qué opinás? ¿Todo el mundo está un poco loco? ¿Existe la normalidad? ¿Qué factores influyen en nuestra salud mental? En este espacio de Radio Bicicleta abordamos distintos temas relacionados con el bienestar psicológico, emocional y social de las personas. En cada episodio entrevistamos a especialistas que desde el campo de la psicología, la psiquiatría, la educación y otras áreas comparten conocimientos, experiencias e investigaciones para reflexionar sobre lo que nos pasa individual y colectivamente. También para desarrollar herramientas que nos ayuden a cuidarnos más y mejor. Mi nombre es Lucenfa y este podcast se llama De la Cabeza. ¿Qué tipo de emociones y sentimientos nos despierta el día a día? Es una montaña de emociones, es un sentir más estable y tranquilo. Vamos de la alegría a la desesperación, del descontento a la esperanza. ¿Pensamos en qué sentimos día a día? En De la Cabeza, que es este podcast que vamos a trabajar hoy y que hacemos semanalmente, tratamos en Radio Bicicleta, hace 2 temporadas que nos preguntamos por estos temas. Quizás pensamos tiene que ver con que todo el mundo está loco, o quizás es una época que está dominada por la locura, o a lo mejor la locura tiene mala prensa y no siempre está tan mal. Puede ser de todo un poco y por eso conversamos, como les digo, semanalmente con distintos especialistas para abordar cuestiones que tienen que ver con el bienestar. Hoy tenemos 2 invitados especiales que aceptaron esta invitación para participar de este vivo de la cabeza y que están aquí con nosotros y se van a acercar para contarnos un poco de qué se trata esto de la salud mental y si efectivamente todo el mundo está un poco loco. Le damos la bienvenida a Mariel Ferrari, licenciada en psicología, psicoterapeuta de grupo, psicodramatista y pertenece al Servicio de Salud Mental del Hospital Elpidio Torres. Y también está con nosotros Mauro Gross, que es magíster, psicoanalista y preside la Fundación Enjambre, Red de Psicólogos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por participar de este episodio en vivo de La Cabeza, Mariel y Mauro. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mariel, Luz, un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, va la primera pregunta para romper el hielo. Todo el mundo está un poco loco, ustedes que son los especialistas, ¿qué dicen? Creo que sí. ¿Qué te puedo decir, Luz? Creo que sí. A ver, ¿cuál es el paradigma del cual nos paramos a pensar la locura? Sería... Bueno, la idea es charlar un poco, ¿no? Que intercambiemos. Sí. A ver, ¿cuáles son las atribuciones que se hacen a la locura hoy? Y son muchas, de acuerdo a la perspectiva, ¿no? Es decir, cuando alguien hace algo excepcional, por ejemplo, se dice, bueno, ese tipo o esa mujer está loca, ¿sí? Cuando generalmente, digamos, hay una ruptura del consenso, de la norma en relación a la normalidad, ¿sí? Que es una palabra que no nos gusta usar demasiado, pero que está impregnada en el discurso, ¿sí? Entonces, poder pensar lo que se mueve de la norma en muchos términos, estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Podemos decir que sí, que es algo loco. En lo que hacemos por amor, ¿sí? Nos vamos, ¿no? De nuestras pautas habituales de comportamiento, incluso de horarios, de sueño, de hambre, ¿no? El amor nos pone un poco locos. Sí, yo adhiero, ¿no? Que dice Mariel, me parece que esta idea de si todos locos o no sanos, es pensarlo desde una idea normalizadora. Todos tenemos algo, siempre hay algo que nos cierra, hay cosas que no funcionan, que nos duelen, sean cuestiones de lo cotidiano, ¿no? Lo coyuntural, de la vida, cosas más prácticas, y después cuestiones más íntimas, más estructurales.
Así que sí, y no hay nada malo de eso, ¿no? Sin romantizar, ¿no? Como decíamos, no se trata tampoco de romantizar la locura, pero sí darle, no pensarlo como algo malo a lo diferente, ¿no? Por fuera de esa norma. Sí, diferencia. Lo cierto es que, a ver, si hablamos desde lo que nos atañe como profesionales de la salud mental, bueno, hay que ver qué tipo de locura de qué tipo de locura vamos a hablar, ¿sí? Cuando ya hablamos de lo que nosotros denominamos padecimiento subjetivo, ¿sí? O sufrimiento psíquico, cuando ya implica dolor, estamos en otros términos, ¿no? Y generalmente, bueno, yo trabajo en un hospital público, también trabajo a nivel privado y bueno, lo que uno recibe, sobre todo en lo público, en la urgencia, ¿no? Que están siendo como muchas en épocas de crisis, muchas y muy tremendas, muy cruentas, ¿sí? Eso está muy lejos, tomando lo que decías recién, Mauro, de algo romantizado, totalmente, ¿no? Y creo que en ese punto hay que marcar una diferencia clave, porque tiene que ver con el sufrimiento. Con el sufrimiento, sí, y es verdad también como estos momentos a veces no críticos y periodos socioeconómicos y coyunturales, como a veces ponen en demanda y nos vuelven un poco que necesitamos, ¿no? Recurrir a estos recursos, y se nota a veces ese déficit, esa falta, ¿sí? Decían recién que había que marcar una línea en cuanto a qué llamamos locura o lo que se sale de la norma, que es algo que nos pasa a todos, y después esta cuestión de el padecimiento subjetivo. ¿Cuándo es tiempo o en qué tenemos que estar atentos y atentas de decir, bueno, creo que es momento de ir a terapia? Y a ver, no es obligatorio, pero es necesario, ¿no? Decimos con unos colegas amigos, ir a terapia. Cuando uno encuentra esto, ¿no? Que hay algo que no puede dejar de repetir, cuando ya se vuelve vínculos muy complicados, ¿no? Y hay algo ahí de dificultad en resolver. La asistencia a un espacio terapéutico, ¿no? Del lado de la psicología, de un saber, de un profesional, es muy útil. También, otro espacio como puede ser el del análisis también es fundamental para buscar algo diferente, ¿no? Algo distinto, y poder pensarse de otra manera. Uh-huh. Sí, coincido, y vuelvo a hacer una separación en el tipo de demanda que se recibe en lo privado y en lo público. Cuando es momento de acudir, digamos, a un servicio o a un profesional de la salud mental, me parece que en esos dos ámbitos hay diferencias, ¿sí? En cuanto a cómo llega la demanda. Podemos compartir ahí o no, pero digo, en esto de lo privado me parece que tiene que ver con que los mecanismos o los recursos o las herramientas que hasta el momento tenían una función, servían, ¿no? Dejan de tenerla, ¿sí? Y hay algo que insiste, como decía recién el colega, que es lo sintomático, de alguna forma. Y hay sufrimiento y hay dolor, bueno, es momento o hay frustración o hay apatía, bueno, es momento de poder consultar. Ahora, lo que llega en lo público es distinto, ¿sí? Lo que llega en lo público generalmente tiene que ver con la urgencia subjetiva. Sí. Entonces también, digamos, las estrategias de abordaje profesionales son otras. Otros tiempos. Otras urgencias, otras necesidades, otras coyunturas sociales, económicas, culturales, que inciden también en la urgencia. Hablando de eso, ¿cuáles son las temáticas más frecuentes o más recurrentes en estos días por los cuales las personas asisten a un servicio de salud mental o piden una consulta o están dispuestas a escuchar a un profesional? A ver, es una época difícil, ¿no? En los que trabajamos en lo público estamos asistiendo a una demanda, como decía recién, de la urgencia, del orden de la urgencia subjetiva, y sí, en las guardias se reciben
digamos, intentos de suicidio, muchos, cuestiones autolesivas, crisis de angustia, crisis de ansiedad, sobre todo, ¿sí? La cuestión de la ansiedad está al orden del día, es de todos los días de consulta en consultorio y en la guardia. Cuestiones vinculares, creo que eso atraviesa, digamos, toda la condición socioeconómica, duelos, y más del lado de lo privado, sí. Creo que tiene que ver con una demanda más suave, si se quiere, en lo grave, que por ahí no implica, bueno, el tema de la medicación también es todo un tema. Sí, la diferencia por ahí en esto de lo privado es que a veces uno acude a terapia o análisis cuando ya fue a todos otros lados, digamos, ¿no? Y la cosa no anduvo y llega a un analista o a un psicólogo. Por eso no esta diferencia a veces de los tiempos y de los recursos. Pero sí, muchas problemáticas asociadas al ciclo vital, ¿no? a lo vincular. Muchos duelos, muchos adolescentes, jóvenes buscando, ¿no? algún sentido, cuestiones más que nada de amorosas, ¿no? En ese sentido. Pero sí es cierto que hay una diferencia a veces en esta urgencia y en el hecho de decidirse a consultar y estar dispuesto a trabajar algo, ¿no? Es distinto por ahí esa población. Bien, hay una cuestión de la salud mental que tiene que ver con la prensa que tiene, la buena, mala prensa, asistir a un profesional. El otro día veía un reel que decía, bueno, ¿cómo son los baby boomers? No, yo estoy bien, nunca fui a terapia. ¿Cómo son los de generación X? Bueno, capaz que tendría que ir a terapia. ¿Cómo son los de generación Z? ¿Que no vas a terapia? ¿No? Entonces, ¿cómo se vive eso dependiendo de las generaciones, las perspectivas también quizás? Las diferentes lugares que uno ocupa en la sociedad, las profesiones, ¿cómo lo ven ustedes? Y me parece que ya desde hace un tiempo, ¿no? Históricamente sí se veía como un poco más, algo más negativo, ¿no? Decidirse a consultar, era porque estabas loco, porque estabas muy mal. Ya después en un tiempo es un poco hasta chic, ¿no? Hasta como un poco contar, ¿no? Sobre su analista, sobre su psicólogo, situaciones de sesión. Y un poco es como que, bueno, lo raro es no ir, ¿no? Pero me parece que al margen de la broma, esto, ¿no? que decimos, es importante que se vaya naturalizando y que se vea como una posibilidad, ¿no? Es así como uno, cuando nos duele algo físico, vamos al médico o es esperable, bueno, para eso también hay profesionales, ¿no? de la salud mental que están para trabajar con esa parte. Sí, yo creo que digamos entre las poblaciones más jóvenes el hecho de ir a terapia es algo que charlan, que se comenta, que está en TikTok, que tiene un lugar en las producciones de series, ¿no? Sí. Recién hablaban en el pase de eso, de películas, históricamente. Y hay algo de lo cual hay un código común ya establecido de lo que es, bueno, ¿y qué te dijo tu psicólogo? ¿Y qué te dijo tu terapeuta? ¿No? Y un diálogo que puede establecerse a partir de eso que resulta interesante porque es un diálogo que habilita la pregunta, ¿no? Y el interés por el otro, por la otra, que me parece que también es clave, ¿no? Esto que nosotros trabajamos de la subjetividad y de la intersubjetividad, ¿no? La posibilidad de poner en diálogo interrogantes, preguntas, cuestionamientos, digamos, y si la terapia viene a habilitar eso, es maravilloso, ¿no? Es un gran espacio. Sí, incluso como dejar ese lugar, ¿no? A veces entre las charlas entre amigos opinan y bueno, pero el lugar como para eso ese espacio es en terapia, ¿no? Entonces, bueno, háblalo con tu analista, háblalo en terapia. Incluso en la pareja, ¿no? También, ni hablar. Eso mejor hablarlo con tu terapeuta. Claro. Y está bien, son espacios diferenciales, ¿no? No todo se habla en la pareja. Entonces también poder tener estos otros espacios. La pareja no se habla. ¿Qué se habla en la pareja, Sereno? Creemos que nos comunicamos, pero no. Es ahí el malentendido. Pero ni hablar cuando son parejas, cuando son psicólogos las parejas, ¿no? Sí. Pero
Pero sí, se habla de otra manera, ¿no? Uno va al psicólogo o al análisis a trabajar y a hablar de otra manera, a ser escuchado de otra forma. Ese espacio es importante. Sí. Vamos con una pregunta polémica. ¿Qué pasa con la IA y las terapeutas de inteligencia artificial que ahora están al alcance del celu? ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo lo ven? Porque cuando uno habla de terapeuta dice, bueno, es algo humano, hablamos de algo humano, de relaciones, hablamos con un humano. Pero ahora dice Meta de IA en su WhatsApp, si ustedes lo quieren ver, ¿vos podés ser terapeuta? Sí, te dice, ¿qué necesitas? Bueno, no sé si el colega quiere creo que hacer la punta. Pensaba en esto, digo, cuando fue la pandemia también, ¿no? En relación a la educación, por ejemplo, los docentes, si está todo en YouTube y los PDF y qué pasaba. Y sabemos que eso, después, digamos, una cosa es la información, una cosa es lo técnico y otra cosa es la transmisión por el deseo de aprender, por ejemplo, ¿no? Que puede darte un docente, bueno, incluso hasta más importante muchas veces, ¿no? En ese vínculo que el contenido. Yo lo pienso igual, ¿no? En algún punto sí, a veces los argumentos en esto están en que puedes saber mucho, pero la cuestión de la persona, la cuestión del fallo, yo creo... la lamento para mis colegas a veces, ¿no? Cuando hablamos de esto, yo creo que eso lo van a poder imitar, ¿no? En algún punto van a poder imitar el fallo, eso sí, lo que creo que es diferente es que en el espacio de análisis, en el espacio terapéutico, hay una búsqueda de contagiar un deseo por un saber, ¿no? por un sufrimiento que a uno le compete, ¿no? Entonces, eso yo creo que es intransmisible, eso yo creo que tiene que ver con la figura del analista, del terapeuta, ¿no? Ni hablar la cuestión transferencial, la cuestión que hace a que el analista y el terapeuta forma parte del dispositivo del vínculo. Pero después con lo otro, cuando yo a veces escucho esos argumentos de que, no sé, Mariel, vos qué pensás, de que, bueno, puedes saber mucho, todo, pero hay algo que no, yo creo que se va a poder, en algún momento vamos a tener analistas virtuales que los podamos tocar, yo creo que en algún tipo Black Mirror, yo creo que no está muy lejos, ¿no? Entonces me parece que las bases tienen que estar en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que lo hace a la cuestión más teórica, ¿no? Más dura, en definitiva. Sí, yo tampoco quiero en eso sonar prejuiciosa ni antigua, ni tratar de adivinar qué va a pasar, ¿no? Quizás en épocas de pandemia, los que nunca habíamos atendido de manera virtual o no era algo que elegíamos porque la modalidad estaba planteada desde antes. Yo recuerdo un colega de mi padre que atendía virtualmente hace 15 años. Mira. Sí. Debe haber sido mal visto. Y muy mal visto, claro. Muy mal visto. Entonces en eso creo que tenemos que ser cuidadosos y no meter cuestiones de prejuicio ni intentar adivinar. Sí analizar contextualmente hoy, digamos, cómo responde la IA de manera tan dócil a la demanda. Los terapeutas y las terapeutas no somos tan dóciles. Sí, es en ese contrapunto del diálogo discursivo, digamos, creo que justamente la incomodidad, ¿no? marca la posibilidad del análisis en cierto punto, y se trata sobre todo de una relación, bueno, también yo en mi caso también trabajo con parejas, trabajo con vínculos familiares. Entonces está la conformación de la intersubjetividad, esto que nosotros hablamos que tiene que ver con el entre, es decir, con lo que se teje entre dos personas, claro, tres personas, en un espacio, en un escenario que uno dispone a tal fin con lo que nosotros denominamos encuadres, es decir, tiempo, lugar, duración, ¿sí? Digo que tratamos de encuadrar, pero dentro de ese encuadre entran un montón de factores que tienen que ver con la escena terapéutica. Creo que es absolutamente... a mí me apasiona, por supuesto, por eso hacemos lo que hacemos, pero digo, creo que eso no se reproduce en lo más mínimo en un estímulo-respuesta, y menos en un estímulo-respuesta que está pensado, programado, generalmente por personas que no son de acá.
además está el tema de lo cultural, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son las personas que piensan esas respuestas o que programan? Bueno, con toda la complejidad que implica, por supuesto me excede, ¿no? Pero digo, hay ahí, se pierde la magia. Lo artesanal también, ¿no? Uh-huh. A veces, no sé, haber escuchado algo mal, haber tenido un malentendido, ¿no? La interpretación misma es tan singular que tiene que ver con ese vínculo, ¿no? Con ese espacio. Me parece que en eso hay mucha tela para cortar todavía. Bien, vamos cerrando para dar paso al próximo podcast, pero me gustaría escuchar así como una recomendación o una idea sobre cómo cuidar nuestra salud mental en estos tiempos tan difíciles que ustedes también señalaron. Breve, si se puede. Bueno, hoy escuchaba a unos colegas en un encuentro que teníamos a hablar sobre el tema de la implosión y me parece que es un concepto a tener en cuenta. ¿En qué sentido? Es decir, reiteración, repetición de síntomas, dar lugar al registro de lo corporal, no solamente de lo emocional, de lo psíquico, sino de los límites que nos impone el cuerpo ante esta hiperproductividad y esta necesidad de dar respuesta, ¿no? Y esta romantización, hablando de lo que decía Mauro recién al comienzo, de romantizar ciertos patrones de funcionamiento o de hiperfuncionamiento. Creo que hay que estar atentos y atentas al exceso, en términos muy generales, ¿no? Pero el exceso y el síntoma o los síntomas del exceso, que tiene que ver con lo emocional, por supuesto de la definición de salud mental, con lo psíquico, pero también con lo vincular, con lo social, con lo cultural. Bueno, eso. Me sumo a esto que dice Mariel y agregaría que no quedarnos solos, ¿no? Sobre todo en esta época, como bien decís, de individualismo, de empuje a salvarse cada uno por su cuenta. Nos constituimos con otros, ¿no? Nos conformamos en sociedad, bueno, hacer lazos, generar espacios y pensar en los demás. Muchas gracias. Entonces cerramos este podcast en vivo desde la cabeza con esta hermosa charla con Mariel Ferrari, licenciada en psicología, psicoterapeuta de grupo, psicodramatista y también integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital Espidio Torres, y Mauro Gross, que es magíster psicoanalista y presidente de la Fundación Enjambre Red de Psicólogos. Gracias. Bueno, y vamos ahora con el próximo pase, que también vamos a hablar un poco de locura, pero con otro especialista. Héctor Ramallo es nuestro compañero que hace el podcast Mercurio Retro. ¡Wow! Y nos va a contar, o yo le quiero preguntar, no sé ustedes qué le querrán preguntar, pero yo le quiero preguntar si hay signos que son más locos que otros. Pero no digas, Tauro, que soy yo, mi familia ya lo sabe, pero no importa, no lo digas. Bueno, lamento decirte, Luz, que todos podemos estar locos. Pero arquetípicamente hablando, si vemos el zodíaco, los signos que se destacan por la locura, por romper la realidad, por traer algo nuevo, por entrar a otras dimensiones, que siempre nos proponen, ¿no? Un desafío, son Acuario y Piscis, ¿no? Son los signos de la locura. ¿Quiénes? Levanten la mano. Levanten la mano, ahí. ¡Ay, no! De Radio Bicicleta. Flor y Evelyn. Radio Bicicleta hay mucho de esto, ¿no? La locura de lo novedoso, de lo nuevo, de la vanguardia, ¿no? El genio del loco que siempre propone romper siempre una estructura, algo dado, ¿no? Para traer algo nuevo, algo novedoso. Nos proponen siempre otra dimensión para abordar realidades nuevas, ¿no? Y todos estamos todos tenemos esta energía disponible para poder enriquecer la vida, la realidad misma. Hay posibilidades, mira, te pregunto así, pensando en voz alta, de que otros signos que quizás somos más terrenos, podamos disponer de esa energía más loca. Todos tenemos la disponibilidad, y más allá del signo, siempre, si vemos
estrictamente de lo astrológico, una persona que tiene por ahí una configuración de su carta natal de un sol o una luna en configuración con Urano, que es el regente de Acuario, en relación con Piscis, con Neptuno, que es el regente de Piscis, pueden abordar esas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el símbolo del psicoanálisis aparece Neptuno, ¿no? A ver, Aparece contanos un poco de eso. El dios de los mares, del océano, ¿no? El océano siempre es símbolo del inconsciente colectivo, ¿no? De una totalidad que no se puede dominar desde la conciencia, ¿no? Que es una potencia que nos toma, que nos lleva, que nos entregamos, ¿no? Y abordamos un mundo que rompe nuestras realidades cotidianas, ¿no? Y a veces es absolutamente necesario, pero bueno, como hablaban ustedes recién, ¿no? A veces entrar en esas dimensiones a veces complejiza, ¿no? Nuestra relación con lo cotidiano, con la realidad, con lo que nos impone, con los mandatos culturales, sociales, ¿no? de la sociedad, o una estructura armada de cómo debemos ser a lugares de llegada, ¿no? Y Acuario y Piscis, Neptuno, Urano, personas que están muy relacionadas con esas energías, quieren romper un poco esas estructuras para traernos justamente otra mirada, otras dimensiones, otras posibilidades para vivir la realidad desde ese mundo mágico, onírico y psicológico profundo. Y en contraposición, ¿cuáles son los signos más tradicionales, podríamos decir, más culturalmente? estables? Sí, está buenísima la pregunta. Culturalmente lo que se está instalado es mucho la energía de Capricornio. La energía de Capricornio, porque es una energía que propone estabilidad, propone metas, propone lugares de llegada, ¿no? Nosotros tenemos que definirnos de determinada forma a través de nuestra profesión. Muchas personas se definen a través de su profesión, a través de su estatus, ¿no? Y eso está muy instalado como un modelo, ¿no? Y la energía es justamente esto que decíamos, Acuario y Piscis vienen a romper que hay otras formas de llegada. Y por ejemplo, a Acuario no le importan las metas, no le importan las llegadas, ¿no? Acuario arquetípicamente representa al loco, ¿no? El que transita, el que camina, el que se nutre de experiencias, de novedades, de lo novedoso, sin lugares de llegada, sino que su camino es, su meta es transitar el camino y ver lo que llega, ¿no? Desde la inspiración. Y bueno, por eso también es importante, ¿no? Esto que decíamos con los podcasts anteriores, ¿no? La importancia del arte, la música, el psicoanálisis profundamente, ¿no? Para indagar en esas profundidades y dar lugar a lo que es Acuario en la matriz astrológica, que es la diferencia, ¿no? Diferenciarme para aportar algo nuevo a una estructura dada. Y ahora sí, última, realmente haciendo lugar al nombre de tu podcast, Mercurio Retro. Mercurio Retrógrado, ¿nos pone locos a todos? ¿Es así? No es que nos pones locos, sino que, bueno, siempre Mercurio Retro es analizar nuestros procesos más internos, ¿no? Mercurio Retro es como una... en términos astrológicos, la retrogradación es como volver un camino hecho, ¿no? Para reanalizarlo, para buscarle un nuevo significado, para profundizar en la experiencia, ¿no? Y por esto este podcast se llama Mercurio Retro, porque se trata de eso, ¿no? De validar nuestra experiencia, no como una experiencia dada, sino el aprendizaje que tenemos y el sentido y el significado que tiene ese aprendizaje para ir a un escalón más. Gracias, Héctor. Vamos a seguir entonces con este podcast que está tremendo.